Y a su nombre, gloria a Dios. Bienvenidos a Amor con Propósito, tu casa. Y seguimos con esta serie que se llama Buenos Ejemplos. Y hoy, hermanos, tenemos una tremenda predicación que se llama La vida que tiene fe. Repítelo conmigo, la vida que tiene fe. Amén. Y hoy la gente ni siquiera se hace la pregunta: ¿para qué se necesita fe? ¿Por qué yo voy a tener fe? Porque nos estamos moviendo en un mundo tecnológico, en un mundo de ciencia, en un mundo de la razón y de la lógica. Entonces, hermanos, las personas prefieren, escuchen bien, ver para creer. Amén, hermanos. Y nosotros vamos a entender, a diferencia de ellos, escuche bien, joven que está acá, hermana, hermano, vea cuán importante es la fe. Escuche bien. Tal vez usted es un cristiano hace mucho tiempo, dice: claro, pastor, yo sé que importante es la fe. Pero tal vez lo recibe porque ya usted es cristiano, porque ya usted, hermano, se ha acostumbrado a recibir, hermanos, que la fe es necesaria. Pero, hermanos, qué importante es la fe. Mire, le voy a enseñar en el capítulo 11 de Hebreos, que habla sobre lo que son los héroes de la fe. Todas las personas que fueron, hermanos, como un buen ejemplo de lo que es la fe. Y por favor lo busque un momentito. Es que quiero explicarles algo antes de ya empezar con la enseñanza que tengo por acá. Entonces busquen Hebreos capítulo 11. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Y me gustó una frase que el Señor puso así en mi corazón. Dice la palabra del Señor, amén. Es pues la fe, 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Están viéndolo? Y dice la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice que porque por ella que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra vez, porque por ella, dice, por la fe alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Y me ponía a pensar, sí, ahí habla del buen testimonio que ellos lograron alcanzar. Pero ahora voy a dejarles un ejemplo. Díganme si es lo mismo que una persona esté viendo un árbol cargado de fruto, pero está en unas ramas altas y no las pueden alcanzar. Dígame si es lo mismo una persona que pegue brincos o que trate de agarrar el fruto de alguna forma. Yo no sé, hay gente que apalea árboles, no estoy de acuerdo. Hermano, le tira piedras, pobrecito el árbol, pero buscará cómo baja esos frutos, llámese marañones, llámese mangas, llámese naranjas. Y hermanos, dígame si es lo mismo una persona que está así o una persona que tiene una varilla especial que yo he visto para bajar ese fruto. Es más, voy a explicarles. He visto unas varillas que además de que tienen un gancho, tienen una bolsa. Entonces, donde jalan el fruto de una vez cae en la bolsa. O sea, no va a golpearse contra el suelo. ¿Se dan cuenta? Y entonces se me vino a la mente que dice la palabra: por ella alcanzaron. Entonces yo digo, es cierto, es que la fe hace eso. La fe logra alcanzar lo que es difícil de alcanzar por nosotros mismos. La fe es como esa varilla, yo pienso, la fe es como una varilla, hermanos, que puede, hermanos, llegar más lejos de lo que nosotros humanamente o normalmente pudiéramos lograr por nosotros mismos. Y la gente logra las cosas por sí misma, sí, esfuerzo, hermanos, trabajo y todo. Pero hay veces que llega a una barrera, a un límite y no se puede alcanzar más allá. Pero la palabra dice que por ella alcanzaron buen testimonio. Y entonces usted ve en el libro de Hebreos capítulo 11 que habla de tantas personas que tuvieron fe para lograr grandes cosas para Dios. Amén, hermanos. Y ahí usted puede ver, por favor, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Amén, vean, habla el versículo 4 de Abel, el versículo 5 habla de Enoc, y el versículo 7 ¿de quién habla? De Noé.
Y hermanos, pregunto, un arca del tamaño, de las proporciones que tenía que ser ese tipo de barco, para meter todo tipo de animales, para que, hermanos, de verdad funcionara y flotara, dígame si no tuvo que tener fe Noé para poder hacerla. Es que siempre pensamos en la fe de Noé, hermanos, que le creyó a Dios, sí, pero piensen en lo que conllevó tal proyecto, hermanos, tan gigantesco. ¿Sabe qué se ocupó, hermanos? Otra vez diga conmigo: por la fe alcanzaron las cosas. Vamos a decirlo nosotros: por la fe se alcanzan las cosas. Dígale que está a la par: por la fe se alcanza lo que es difícil de lograr por nosotros mismos. Por eso necesitamos la fe. Amén, hermanos. El Señor nos dejó a nosotros la fe. Ahora, yo quiero explicarles a ustedes sobre la vida que tiene fe. Y le pregunto a usted: ¿por qué se caracteriza tu vida? ¿Por ser una persona de fe o por ser una persona incrédula? Yo sé que en el mundo se caracterizan las personas diciéndole: o usted es una persona positiva o usted es una persona pesimista. Es que es fácil encontrar una persona que es negativa, pesimista. Es fácil encontrarla. Alguien ha dicho que hay gente tan negativa, ¿verdad?, que si cayeran en shock cuando vuelven, en lugar de volver en sí, vuelven en no, porque son demasiado negativos. Bueno, yo sí puedo decirle que la incredulidad tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el negativismo y el pesimismo, pero el positivismo no tiene que ver con lo que es la fe. Y quiero hacer, hermanos, una distinción en esto, porque la fe tiene que ver con algo bíblico, que es la palabra de Dios. Entonces te hago la pregunta de nuevo: ¿eres tú una persona de fe? ¿Eres una persona incrédula? Es más, vamos a explicarlo de esta forma. Todos están poniéndome atención acá. Pónganme atención, por favor. Y le pregunto: si pesáramos en su vida a un lado en una balanza, y pusiéramos una balanza y pusiéramos ahí dentro de esa balanza todas las dudas que tú tienes, todos tus temores, todas tus preocupaciones. Usted ha visto esas balanzas que usan, hermanos, para medir la justicia, ¿verdad? Que eran así, de un lado y del otro lado. Bueno, vamos a poner ahora del otro lado todas las veces que tú crees, que tú oras con fe, que tú tienes confianza en Dios. Yo pregunto: ¿de qué lado de la balanza bajaría más? ¿Si del lado de la incredulidad o del lado de la fe en tu vida? Y si todavía no te has reconocido, si todavía no te has dado cuenta cómo eres tú en realidad, hay una forma también más de saberlo, y es la siguiente. Y le pregunto a usted: en el día a día, escuche bien, en el día a día, ¿cómo es usted? En el día a día quisiera preguntarte acerca de cómo tú hablas. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cuáles son tus expresiones? Es más, ¿cuáles son tus actitudes en el día a día? Pasamos en la vida más quejándonos, lamentándonos y también hablando palabras de incredulidad y de incertidumbre. O nosotros tenemos una forma de ser que habla siempre con fe, con confianza en Dios. Es una forma que les quiero explicar de cómo es tener fe o no tener fe. Amén. Cuando ustedes piensen que todo para ustedes es demasiado difícil, cuando en su mente ustedes siempre están en esta forma de ser, o sea, a modo de, digamos, dicen hoy los jóvenes, modo de, y dicen esto con un emoticón, no se lo ponen. Usted siempre piensa que cualquier cosa que usted quiere es imposible, lo ve demasiado difícil. Es que aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que sí son así, y tal vez así somos nosotros, no sé, piénselo, que cuando quieren algo o cuando piensan alcanzar algo, siempre a lo último terminan viéndolo demasiado lejos para ellos. Piensan que esas cosas son demasiado buenas como para que me pasen a mí. Son como que creo que más bien ni me atrevo, ni siquiera lo intento, porque yo sé que voy a fracasar. Entonces usted está en modo de incredulidad, o siempre ha vivido o se ha moldado a ser una persona escéptica, incrédula, temerosa. Y Dios no quiere eso, yo creo, hermanos. Dios no quiere eso.
Pero les estoy diciendo porque del dicho al hecho hay un gran trecho. El que usted diga que es una persona llena de fe, llena de confianza en Dios, pero a la hora de la llegada estamos viendo que en el día a día, en nuestra forma de ser, hermanos, más bien somos personas que ya nos hemos adaptado a decir, es que esto es lo que la vida trajo para mí, es que yo de esto no voy a salir nunca, es que yo estoy arrastrando cadenas de mis padres, yo no sé, siempre ponemos límites. Tenemos muchas cosas, excusas, razones para creer que las cosas no se pueden lograr y no se pueden tener o no se pueden alcanzar. Pero repito de nuevo, que por la fe, por esto alcanzaron buen testimonio los antiguos. No fue por lo que ellos podían hacer solos, sino gracias a tener fe. ¿Ven qué importante es tener fe, hermanos? Hasta estas personas que usted las ve brillantes, Sansón, Enoc, Abel, hermanos, Noé, Abraham, hermanos, si ustedes dicen, qué personas, qué fe que tuvieron. Gracias a Dios sí, pero sin la fe hubieran sido cualquier persona. ¿Escucharon, hermanos? Si ellos no hubieran tenido la fe, hubieran sido como cualquier persona de su tiempo. Pero gracias a Dios, porque la fe es importante, la fe es valiosa. Amén, y la fe se cultiva. Aleluya. Entonces, hoy yo quiero hablarles a través de esta serie, porque es importante, estamos viendo buenos ejemplos, amén. Buenos ejemplos. Josué fue la vida que mira hacia adelante. Y hoy vamos a ver, hermanos, la vida llena de fe. ¿Y a quién podríamos decir que es esa vida llena de fe? ¿Quién es la persona que podríamos decir que nos pueda enseñar a nosotros sobre la fe? Abraham, amén. Abraham es la vida llena de fe, amén, hermanos. Y vamos a usar el ejemplo de él para que nos abra los ojos, el entendimiento, hermano, de cómo podemos aprender de él, hermanos. Que él nos inspire, nos enseñe, hermanos, a tener fe. Usted sabe que a Abraham se le llama el padre de la fe. Amén, hermanos. El padre de la fe. Entonces, la primera cosa que yo veo en Abraham es lo siguiente. Ustedes dicen, ¿qué fe tiene Abraham? Es más, sale en el Antiguo Testamento y se vuelve a citar en el Nuevo Testamento. En varias partes del Nuevo Testamento se habla de Abraham y de la fe de Abraham y lo que implicó que Abraham tuviera fe. Pero vean ahorita, hermanos, que es importante aprender. Y ustedes lo van a aprender, ya conmigo. La obediencia en la fe. Ustedes deben de saber el papel que tuvo la obediencia en Abraham. Amén. Para que él fuera una persona de fe. ¿Estamos de acuerdo? Porque a todos les gusta alcanzar cosas. Todos quisiéramos tener una fe grande. Todos quisiéramos, hermanos, tener grandes resultados. Es más, voy a explicarles. Yo leo libros de biografías de grandes cristianos. Y a veces cuando veo a estos hombres de fe, yo digo, qué lindo ser como ellos. Que Dios inmediatamente les escuchaba o tal vez en algún momento, no sé, la oración no se hizo realidad y sino hasta mucho después. Pero qué hombres de fe. Y encuentra uno muchos casos. Se recuerda, hermana, que tenemos Charles Price, tenemos a Smith Wigglesworth, tenemos, hermana, a Spurgeon, amén. Y tenemos aquel hombre que también tenía orfanatorios, amén. Y encontramos, hermanos, hombres de fe. Gloria a Dios. Y todos quisiéramos tener la fe que ellos tienen. Pero, hermanos, ¿por qué a veces nosotros no tenemos los mismos resultados que ellos tienen? ¿Por qué será, hermanos, que o sea, hasta en el día de hoy, se lo voy a decir, hasta en el día de hoy ya casi no vemos esos gigantes de la fe como hubieron en tiempos de antes? ¿Por qué es? Hay una realidad. Hay una realidad. Y es que la fe maneja sus propias leyes, su propia ciencia. La fe tiene sus propios requerimientos. Amén. Y entonces quisiera explicarles sobre Abraham. ¿Cuándo fue que Abraham obtuvo tanta fe? Y busquemos, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y va a ver, hermanos, cómo es que Abraham empieza ese camino de la fe. A mí me gustaría que ustedes vieran, hermanos, cómo es que Abraham empieza el camino de la fe. Aleluya. ¿Listos?
Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Otra vez, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Y cómo está esa palabra que sigue? Creyó, en mayúscula, Abraham a Dios, y le fue contado, ¿qué dice la palabra? Por justicia. Amén, hermanos. Entonces, la fe, diga conmigo, es la reacción a la acción de Dios. Escuchen bien, no fue que Abraham empezó la cosa de tener fe y de buscar una senda para ser el padre de multitudes. No, todo empieza con Dios. Y si tú quieres saber cómo empieza, hermanos, a actuar la fe, tiene que empezar con una palabra que venga de parte de Dios para tu vida. Amén. ¿Y eso cómo se consigue, pastor? Que yo tenga una palabra de Dios de parte para mi vida. ¿Cómo se consigue? Hermanos, muchos quieren una palabra de Dios, pero ni abren la Biblia. ¿Cómo lo ve? Muchos quieren que Dios les diga algo bueno, que los saque de donde están, que dé una orden, que cambie los acontecimientos, los escenarios, hermanos. Pero la Biblia está llena de polvo y de telarañas, y la usan solamente para venir a la iglesia. Y algunos ya no usan Biblia para ni siquiera venir a la iglesia. Y eso es cada cuenta de cada uno. Pero quiero explicarles, hermanos, que la Biblia está llena de palabras de parte de Dios para nosotros. Y ahí están. Y la primera palabra que le vino a Abraham, hermanos, él le creyó a Dios. Y dice la palabra que le fue contado a él haberle creído a Dios. Eso para Dios fue significativo e importante, porque todo, diga conmigo, todo milagro, toda cosa grande empieza no con usted, empieza con Dios. Porque Dios, diga conmigo, es el que tiene la fe, y Dios es el que transmite la fe. Amén, hermanos. Así que la fe, diga conmigo, es la reacción a la acción que Dios tiene. Aleluya, amén. Y en Génesis vamos a empezar todo el relato, porque vemos de Abraham esto. Ustedes no sabían quién era Abraham, nadie sabía quién era Abraham. Abraham era una persona normal que estaba ahí, hermano, en Ur de los Caldeos. Pero vea lo que dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Esté aquí atento para que Dios le ministre. Pero Jehová había dicho a Abraham, palabra de Dios que le vino a Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aleluya, amén, hermanos. Entonces le están diciendo a Abraham que él tiene que hacer algo. Aleluya. Tiene que irse de la tierra donde él ha vivido, donde él tiene sus negocios, donde tiene su familia, hermanos, donde él ha estado bien, posiblemente, a una aventura, hermanos, una experiencia totalmente para él nueva, diferente, extraña. No sabía lo que iba a pasar, pero le están diciendo que obedezca, que salga. Y dice la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, todas estas cosas le podrían ocurrir a él, pero no habían pasado. Lo único que él tenía era la palabra de Dios. Lo único que tenía la palabra de Dios. La diferencia entre nosotros es que usted se va a mudar a un lugar cuando usted ya compró. Por ejemplo, estamos hablando de la hermana Isabel, que la despedimos, ¿verdad? El domingo pasado. Bueno, ella va a vivir en San Carlos ahora, y oramos por ella, le ministramos, y gracias al Señor, bueno, por todo el tiempo que ha estado con nosotros. Pero ella se va allá. ¿Por qué? Porque ya compró una propiedad, ya tiene la escritura de la propiedad y construyó una casa. Amén, hermanos. Pero en el caso de Abraham no fue así. Él tenía que irse solamente creyéndole a Dios. Y hermanos, nada de lo demás iba a pasar, que lo iba a engrandecer, que iba a ser padre de multitudes, que iba a ser de bendición, si él no obedecía. Cuando se obedece, es que Dios trae su promesa sobre nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Cuando tú obedeces, es que Dios trae lo que Él ha prometido sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos otro ejemplo de Abraham. O sea, entonces ahí empieza Abraham a conocer sobre la fe. La fe consiste en que antes de recibir, tengo que creer. Diga conmigo, antes de recibir, tengo que creer. Aunque no haya visto las tierras, aunque no sé ni a dónde estén, aunque no sé ni qué habrá ahí, ni la gente que viva ahí, pero voy para allá. Eso se llama ¿cómo? Eso se llama creerle a Dios. Por eso la Biblia dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado. Se le pusieron cosas a favor a él. Entonces, hermanos, era la importancia de la obediencia. Mucha gente quiere que pasen cosas, milagros y sanidades y maravillas en su vida y que mejoren las situaciones y de todo. Y lo que más son desobedientes y rebeldes, que justamente están en el lugar donde está la ira de Dios, o donde está el castigo de Dios, o donde está, hermanos, Dios pasándoles su trato porque no quieren hacer caso. Lo que Dios más bien les está diciendo, salgan de ahí, empiecen a andar en obediencia para que ustedes puedan ver las cosas que pueden suceder a su favor. Amén, hermanos. Y si ustedes pueden notar, a mí me gusta mucho saber que Abraham salió, yo no sé con cuánto ganado salió, o con si su tiendita nada más, y sus cositas, sus chunches que él tenía, no lo sé, pero les puedo decir una cosa: no fue lo mismo cuando él siguió caminando y obedeciendo a Dios. Porque cuando él salió obedeciendo a Dios, dice la palabra del Señor, que llegó al punto que no cabían los ganados de él ni los de su sobrino Lot juntos. Entonces él le dijo, usted coja para un lado y yo cojo para el otro lado, usted decida. ¿Saben por qué es eso? La obediencia es el primer paso para mí, para ser una persona de fe. ¿De acuerdo, hermanos? A ver, tuvo Abraham fe. ¿Cómo demuestra Abraham que tuvo fe? Y dice también en Génesis capítulo 22, 1, 2, que Dios le pide algo muy significativo. Ya le había pedido, hermanos, que dejara a su familia, su tierra, su parentela, pero, hermanos, algo le pidió Dios al Señor a él también. Mire cuánto esperó, y ahora lo vamos a ver, cuánto esperó él para tener su primogénito de su esposa Sara, hermano, de su esposa Sara, lo ratifico. Y ¿sabe qué es lo que sucedió? No su primogénito de Agar, sino me refiero al de la promesa. Y en Génesis 22, por favor búsquelo, del 1 al 2, ¿qué le pide Dios a él? Le pide algo muy importante, muy duro. ¿Qué le dice la palabra? Aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, dice, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra que dice, de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? ¿Y qué dice la palabra? Otra vez, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Yo no veo que diga que él lo pensó una semana o que después de un mes él fue. Vea por favor bien el versículo 3, que dice la palabra. Y Abraham se levantó, no a las 12, no se fue a las 3 de la tarde, dice, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo siervos suyos, a Isaac su hijo, y que dice, cortó leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En otras palabras, otra vez, que diga conmigo, obediencia. ¿Qué le enseña el Señor? ¿Qué enseña Abraham a nosotros para tener fe? Diga conmigo. El primer paso es obediencia. ¿Lo hizo él o no lo hizo? Sí lo hizo. Pero hermanos, miren que se cumple la palabra del Señor. Y ustedes verán, versículo 9 al 12 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, hijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entiendan una cosa, como que Dios no sabía que iba a suceder eso. Sí, el Señor sabía y conocía el corazón de Abraham, pero hasta que pasara quedaba documentado. Hasta que sucediera era un hecho, porque Dios todo lo conoce y conoce lo que hay en nosotros y quiénes somos nosotros. Pero era necesario, hermanos, que él pasara por todo esto. ¿Sabe por qué? No solo
por causa del Señor, sino por causa de Abraham, que él entendiera que Dios estaba en primer lugar en su vida y que valía la pena creerle a Dios. Es más, el versículo 8 nos dice algo muy importante. El versículo 8 nos habla, ¿están poniendo atención? Vea el versículo 7, perdón. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, y mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero vea lo que respondió Abraham. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. ¿Qué dice? De cordero. Diga conmigo: de cordero. De cordero para el holocausto, hijo mío. Ellos van juntos. En otras palabras, ¿tenía fe o no tenía fe? De que Dios iba a glorificar, de que Dios iba a hacer algo al respecto. Amén. Pero a él le tocaba hacer algo, era tener obediencia. Amén, hermanos. Entonces, hermanos e iglesia, hay un camino que se llama obediencia. Amén. Y la obediencia surge de quien confía. Escuchen bien, para obedecer usted tiene que confiar. Porque yo sé, hermanos, que cuando usted desconfía de alguien, usted dice: mejor no le hago caso, no sé, no sé, no me suena, no me late en el corazón, no le tengo confianza. Pero es que sabe que la confianza es algo, hermanos, que se trabaja. Por ejemplo, yo lo he visto, había un anuncio de McDonald's y que nosotros se nos quedaba grabado, los que somos de esa época, y que había una chiquita en una piscina y que el papá le decía: Anita, tírate. ¿Cuántos se acuerdan y son de esa época de McDonald's? Cuando McDonald's hacía apenas los primeros anuncios, decía: Anita, tírate. Y resulta que la chiquita no lo pensaba y se tiraba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se tiraba ella? ¿Por qué si puede tirarse en los brazos de su padre? Porque sabe quién es su padre, que no le va a hacer daño, hermanos, que no va a dejar que se ahogue, hermanos, que no va a permitir que se lastime de ninguna forma, porque confía en su padre. Amén, hermanos. De igual forma, debemos de decirlo así, hermanos, que la confianza es importante para la obediencia. Y mucha gente no ha aprendido a confiar en Dios. Mucha gente, hermanos, no le cree a Dios, duda de Dios. ¿Cómo espera recibir algo de Dios si no confía en Dios? Usted tiene que aprender a creerle a Dios. Y es más, voy a explicarle. La confianza significa conocer a alguien. Y ese alguien, hermanos, para poder conocer a Dios, yo tengo que relacionarme cada día con Dios, estar mejor con Dios. Amén, hermanos. Digan conmigo: la fe se nutre de la obediencia. Porque entre más usted obedece a Dios, entre más usted le hace caso a Dios, más fe va obteniendo usted en el camino. Yo lo he visto. Aleluya, amén, hermanos. A veces uno no dice: pero es que no entiendo, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero le voy a hacer caso a Dios. Amén. Es que no entiendo. Y es más, los que no son creyentes, todo lo que nosotros practicábamos de sacar el domingo en la mañana para venir a la casa del Señor, le dice: pero ¿por qué no se queda dormido? Ellos no lo entienden. ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué usted ofrenda? Ellos no lo entienden. Es más, y tal vez al principio usted no lo entendía cuando era una persona apenas empezando en los caminos de Dios. Y sabe que muchas cosas no entendemos, pero confío en mi Dios y lo hago por obediencia. Ya lo entenderé posiblemente en su momento. Pero saben, hermanos, la palabra de Dios es la que me enseña a mí a conocer a Dios. Amén, a hacerle caso a Dios. Si yo estoy leyendo la Biblia continuamente, Dios está tratando conmigo, me está hablando. Amén, hermanos, me está enseñando, me está dando mandamientos. ¿Y sabe qué hago yo? Paso a paso estoy obedeciéndole a Dios. Digan conmigo: creer es hacerle caso a Dios. Otra vez, creer es hacerle caso a Dios. ¿Y de dónde dice que tengo que hacerle caso a Dios? Aquí, en la palabra de Dios. No se deje llevar por emociones, hermanos, por sentimientos, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y malos consejeros hay por todo lado. Si usted quiere, hermanos, que alguien le diga lo que usted quiere, busque a esa persona. Entonces, porque va a haber personas que le van a decir lo contrario. Y usted casi estoy seguro que lo que le gusta es que la mayoría de personas le gusta que le digan lo que él quiere escuchar. Hermanos, pero Dios no va a decir lo que usted quiere recibir, sino lo que Él manda, lo que Él dice en su palabra. Y hagámosle caso si queremos tener fe. Amén, hermanos. Y a su nombre, gloria a Dios.
Bueno, aprenda esto, hermanos, por favor, lléveselo en su corazón. Diga conmigo, la segunda cosa que usted tiene que llevar y que se va a aprender de Abraham es una cosa, es la paciencia en la fe. Sí, es cierto, la paciencia en la fe. Amén. La paciencia tiene un papel, es una escuela poderosa. Y yo encontré en Isaías 28:16, a lo último, busque Isaías 28:16. Qué tremendo, ¿verdad? Isaías 28:16. Va a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Y al último, ¿quién vive? Amén, amén. Se lo leo y habla esta palabra así. Por tanto, Jehová, el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión y por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ahora, ¿qué dice ahí lo que sigue? Está hablando del Señor Jesús, una profecía que esa piedra es Jesús. Pero dice, el que creyere, ¿qué dice? No se apresure. Amén. El que creyere no se apresurará. ¿De acuerdo, hermanos? Cuando usted cree, usted no se va a apresurar. Va a dejar que Dios esté trabajando, que Dios actúe en las cosas. La paciencia juega un papel importante, hermanos. Y una de las cosas que yo veo en Abraham es que la Biblia dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como lo vimos en Romanos capítulo 4. Ok, Abraham nos enseña, hermanos, lo siguiente. Como les dije, no hay que tener las cosas ya para creerlas, sino más bien hay que creer para tener las cosas. ¿Captaron, hermanos? ¿O los enredé? Abraham nos enseña, es que hay gente que es muy fácil, hasta que tienen, creen. Pero la ciencia es creer antes de que pasen las cosas. Y entonces, eso sí se llama tener fe. Y sabe que la cosa es que a veces las cosas no pasan. Las cosas no vienen cuando usted las pide. Es más, usted cree que las necesita ya, urgentemente. Pero las cosas no se dan así. Y Él nos enseña a través de la palabra de Dios, amén. Cuando vemos las promesas que Dios le dio a Abraham, no se hicieron en realidad de inmediato. ¿Ustedes sabían a qué edad tuvo que Abraham salir cuando Dios lo llamó? ¿Usted sabe a qué edad salió Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Sabían ustedes? Que le prometió todas las cosas, que iba a ser una nación grande, que iba a tener muchedumbre. ¿Saben de qué edad? A los 75 años. A los 75 años. Amén. O sea, no lo llamó pochotón, no lo llamó joven, no lo llamó que yo diga, era un recién casado, no sé. Sino que estamos diciendo, a los 75 años lo llamó el Señor. Otro hubiera hecho, Señor, ¿cómo me va a llamar usted a los 75 años? ¿Cómo usted me va a mandar a mí a estas edades allá, hermano, a saber a dónde tengo que caminar largo? A los 75 años ya le decimos a las personas que son ciudadanos de oro aquí. Amén. Entonces, pero Abraham fue a esa edad. Aleluya. Y ustedes saben a qué edad, hermanos, se cumplió la promesa de que él iba a tener que se le dio un hijo. ¿A qué edad? Qué bonito cuando usted le prometen algo, inmediatamente se lo dan al día siguiente. O que usted, hermanos, espera de parte del Señor y que al poco tiempo sucede. Pero Abraham, ¿sabe qué edad? A la edad de 100 años. Sí, 99, un poquito más. Dice, algunos dicen 100 años. Ahorita vemos el versículo, ahí dice, casi de 100 años. Y entonces, ¿sabe, hermanos? Y Sara, 90 años. Oiga, hermanos, y usted se desespera porque ahorita pasaron unos meses y unos años y aún no ha recibido lo que le está pidiendo a Dios. Y vean ellos, hermanos, lo que tuvieron que esperar. ¿Por qué es tan necesario la espera? ¿Por qué será que es tan necesario la espera? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la espera es el verdadero camino para crear hombres de fe y mujeres de fe, es la verdad. Porque es la espera la que hace la diferencia en la persona que le va a creer a Dios aunque las cosas no pasen, y el que
inmediatamente se desinfla, se desmotiva y pierde su confianza en Dios. Porque así hay personas que son así. Pero la persona que entre más pase el tiempo y sigue creyéndole a Dios, en esa espera se va a volver un gran hombre y una gran mujer de fe. Amén, hermanos. Así que leemos en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 4. Por favor, busquen Romanos capítulo 4 y dejemos que esta palabra viva entre al corazón de nosotros. A mí cuando la aprendí, me ha bendecido que yo la pongo en práctica siempre. Amén. Gloria a Dios. Y versículo 19, y dice la palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi, ¿qué dice? 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Amén. Saben, hermanos, la fe va a demostrar si usted es una persona que sigue creyéndole a Dios o que va a dudar. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí dice la esterilidad que de la matriz de Sara. ¿Verdad que sí vieron, hermanos? Oiga, qué problema más grande. O sea, lo que estoy viendo aquí es que su cuerpo era, bueno, mejor leámoslo de nuevo para no añadirle algo diferente, no, y ponerlo como está aquí en la palabra del Señor. Dice, considerar su cuerpo que estaba ya, ¿qué? Como muerto. Siendo casi de 100 años. O la esterilidad de Sara. Saben, hermanos, cualquiera hubiera dicho, eso sí, eso es un gran problema. Pero no era un gran problema para ellos. Esos inconvenientes no eran para Abraham y Sara, eran para Dios que lo prometió. Cuando hay una cosa muy grande de arreglar y bien difícil, no es tu problema si Dios te ha prometido sacarte adelante. Eso le pertenecerá a Dios a ver cómo lo resuelve. Y vemos en la Biblia que Dios lo resolvió y para él no hubo ningún inconveniente, ninguna dificultad. Dios hizo el milagro. Amén, hermanos. Y entonces, ¿sabe qué nos enseña eso, hermanos? La importancia de la paciencia, de esperar y de seguir confiando en Dios y a su nombre. Ahora, piensen en lo siguiente: ¿usted se come los aguacates verdes o maduros? Y los aguacates se comen que estén, es más, un día fui a una verdulería y ahí por el mercado Borbón, y un señor tenía un coco guindando con un mecate y abajo estaban los aguacates, y entonces el señor puso con un rótulo: si quiere estripar algo, estripe el coco. En otras palabras, no me esté mayugando los aguacates, porque todo el mundo, ¿qué es lo que hace para ver si un aguacate está maduro? Lo tantea, ¿verdad? Lo agarra así. Y sabe que, lógico, uno se come el aguacate que esté bien madurito, y uno se fija a ver si algo está maduro, si ya está a punto de comer. Y sabe que los milagros se comen, ¿sabe qué? Suceden cuando la fe está madura. Aleluya. ¿Y sabe cuándo la fe está madura? Cuando lleva su tiempo, porque las cosas no van a suceder mientras estén verdes. ¿Me están captando lo que quiero decir, hermano? Por eso es que tu fe espera y usted no ha sucedido la cosa, pero ¿saben qué, hermanos? Va a suceder porque está madurando tu fe. Y en el punto que llegue, hermanos, va a suceder lo que tiene que suceder porque ya está maduro. Y a su nombre, gloria a Dios. Están recibiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Bien, hermanos, llévese en el corazón ya lo último que le quiero explicar sobre Abraham. Y es que qué importante para Abraham fue rectificar posiblemente su forma de pensar, su forma de actuar. Pero esto es muy valioso. Para tener fe se necesita hablar bien. Entonces, hermanos, es importante que usted note el lenguaje en la fe, tu vocabulario, lo que usted habla, porque es que hay algo poderoso en las palabras.
Hay algo poderoso que el Señor Jesús dijo, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña: quítate, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que diga le será hecho. Y habla de lo que diga y lo que diga y lo... ¿Me comprenden, hermanos? Entonces hay que saber hablar las cosas, amén. Y mucha gente no sabe hablar bien porque usa su boca continuamente para maldición, para sí mismo o para los demás. Y usted no puede ser un tipo de persona así, amén. Entonces vean a Abraham, por ejemplo, rápido. Dice, vean que lo que hizo el Señor con Abraham. Génesis 17:5, lo primero que hace con Abraham. ¿Cómo se llamaba Abraham antes? ¿Cómo se llamaba? ¿Y ahora? Suena parecido, ¿verdad? Pero vea lo que dice la palabra del Señor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Antes era, la palabra tenía un significado, a uno le ponían un nombre y tenía un significado. La palabra Abraham, sin H, al último, era que significaba padre enaltecido, príncipe enaltecido, y ahora se llama ¿qué? Padre de muchedumbres. Dígame quién hizo lo mismo de cambiarle el nombre a otro. ¿Quién fue el que hizo lo mismo de cambiarle el nombre a otra persona? El Señor Jesús con Pedro. Cefas, que era como un junco, y ahora se llamarás ¿qué? Pedro, que significa piedra, algo estable. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante, diga conmigo, las formas de cómo nosotros hablamos. Y también cómo se llamaba Sara. Busquen por favor 17:15 y lo ven. 17:15, nada más. Bajan unos versículos más y lo ven los hermanos de multimedia, me lo ponen por favor. Y dice, y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, porque también era necesario que se vieran diferentes. Entonces Sara iba a decirle padre de muchedumbres, amén. Y ella madre. Y entonces era, la palabra actúa, digan conmigo, cuando usted habla la palabra actúa. La palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que viene de parte de Dios. Entonces Dios les cambió el nombre a ellos. También Dios le mostró las estrellas, y eso ustedes lo pueden buscar en sus casas, en Génesis 15:5-6, y le dice: vea las estrellas, así va a ser la descendencia que usted va a tener. También, hermanos, le habló de la arena en Génesis 22:17, y dice: vea como los granos, así va a ser. ¿Y por qué le decía todo esto? ¿Por qué le decía todo esto él? ¿Para qué le decía esto? Saben, hermanos, yo me pongo a pensar por qué era necesario todo esto. ¿Y sabe por qué era necesario? Porque cuando usted está acostumbrado a algo, usted va a seguir actuando de la misma manera, pensando de la misma manera y hablando de la misma manera. Y si usted es una persona que siempre se ha dicho: es que no se puede, es que no hay plata, es que no, jamás voy a llegar hasta tan largo, es que en mi familia nadie ha podido llegar tan alto, y todas estas cosas, hermanos, ¿saben qué es lo que sucede? Hermanos, que así usted va a seguir actuando, pero alguien tiene que romper los paradigmas y el ciclo. Alguien tiene que cambiar su forma de ser y de pensar. Amén. Por eso el Señor le decía: vea todo esto, hasta donde usted vea, eso va a ser de usted. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que tenemos que nosotros es creer, para luego creer y luego poder hablar y luego poder hacer. Dice la palabra del Señor, escuchen bien, que la lengua es el timón de nuestro cuerpo, amén, como el barco. Así que nuestra lengua es la manivela. Por la lengua usted dice, hermanos, lo que va a tener o lo que va a hacer. El hijo pródigo siguió siendo aquel hombre miserable que estaba comiendo que quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos y no podía, hermanos, y estaba ahí botado, hasta que él dijo, y volviendo en sí dijo, escuche, diga conmigo, y volviendo en sí, ¿qué? Dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque la lengua tiene poder, lo que usted habla tiene poder. Y entonces él se levantó y fue, dice la palabra del Señor. Pero si él nunca hubiera hablado, ahí se queda. Si él hubiera dicho: aquí me muero, y ahí se hubiera quedado. Dice este pastor César Castellanos, un día yo lo escuché predicando, que fuimos a una actividad a la iglesia, a un concierto de Generación 12, y decía este hermano
que a él, allá en Colombia, donde él es pastor, la iglesia más grande, creo que allá en Colombia, dice que unos sicarios le dispararon. Usted sabe, él iba en el carro y le dispararon, hermanos, le dispararon. Y donde a él le pegaron el balazo, la esposa estaba a la par. Y entonces lo llamaba César. Y dice que él lo oía bien largo, bien largo. O sea, él se estaba muriendo, él se estaba yendo. Pero que oyó a Dios donde le dijo: ¿quieres irte conmigo o quieres quedarte aquí en la tierra? Y que él dijo: Señor, quiero quedarme en la tierra para seguir sirviéndote. Y cuando él dijo esas palabras, el Señor lo ayudó. Y hermanos, no murió. ¿Saben por qué? Porque es importante lo que usted habla y lo que usted dice. Dios respeta esto. Por ahí alguien dijo, este hombre que hizo esta marca de los autos Ford, llegó y dijo: si tú crees que no es posible, tienes razón. Y si tú crees que es posible, igual tienes razón. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante como tú hables. Dígale que está a la par. Es importante lo que tú digas. Nunca digas no puedo. Nunca digas no voy a tener. Nunca digas es imposible. Cuando la palabra de Dios dice: al que cree todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Dios dice en su palabra es para mí. Aleluya. Entonces dice la palabra en 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Vea lo que dice. Es tan cortito lo que les voy a decir, pero es importante. Dice 2 Corintios 4:13: creí, por lo tanto hablé. Aleluya. Alaban al Señor. Otra vez diga: creí, por lo tanto hablé. Amén. ¿No es el versículo? Sí es. Era que lo habían puesto mal. Bueno, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén, hermanos. ¿Usted cree? Háblelo. ¿Usted cree o no? ¿Cree que el Señor lo puede sanar? No diga tal vez. No, yo voy a decir: yo creo con convicción que Dios es mi sanador. Estoy pasando por una situación muy apretada en mis finanzas. Escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque también estoy cumpliendo lo que también el versículo dice en su contexto. Amén, hermanos. Entonces yo creo, prefiero decir la palabra de Dios que quedarme callado. Yo prefiero hablar la palabra de Dios y creerle a Dios que, hermanos, quedarme callado. Porque la lora dice no hay plata, la del anuncio. Y yo prefiero decir más bien lo que dice el Señor: mi Dios pues suplirá. ¿Sabe, hermanos? Cuando han pasado tantas cosas en mi vida y le cae a uno de sorpresa algo que hay que pagar, algo que usted no esperaba, que el recibo llegó más alto, lo que fuera, hermanos, y pasa ahí cuando estaba el teléfono y llegaba el teléfono altísimo, que le ponían candado a los teléfonos en la casa, ¿se acuerda? Bueno, todo aquello. Seré viejo yo, oiga, y resulta que todo eso pasaba y se daban unos pleitos de quién usaba el teléfono tanto y se echaban las culpas los unos a los otros. Pero había que pagar el teléfono. Y a veces decíamos: es que no hay plata, no está en el presupuesto. Pero es mejor decir: Jehová jiré, Jehová proveerá. O sea, mis hijas saben que yo les enseñé así a ellas. No había plata para algo, antes de decirme no hay plata, qué torta, qué sal, qué maldición. No se maldiga. Diga así sencillamente: Jehová jiré, Jehová proveerá, Jehová se proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Y así aprendí a hablar y así me eduqué y así seguiré creyendo hasta que me muera en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces la fe habla lo que Dios dice. Y lo último que les explico sobre esto de hablar bien es que Génesis 18, 12 al 15 nos enseña que Sara se rió cuando aparecieron de parte para dar un mensaje de que le iba a dar un hijo. ¿Sabe qué hizo Sara? Estaba detrás de la tienda y se puso a reír. Y entonces vinieron los mensajeros de parte del Señor y le dijeron: tú te has reído. No, yo no me reí. Porque ella dice: una mujer como de mi edad que ya perdió el periodo y todo, va a poder engendrar, por favor. O sea, estaba dudando. ¿Y sabe qué? El Señor pudo pasarlo por
desapercibido. La mujer está por allá. Estoy hablando con Abraham. Pero ¿sabe qué? Fueron a buscarla porque ella necesitaba ser portadora del milagro que iba a ocurrir. Y no podía recibir un milagro si no lo creía y si hablaba mal. Entonces la reprendieron. Sí, tú te has reído, le dijeron. Amén, hermanos. No, yo no me he reído, dijo ella. Para que aprenda que hay que hablar bien. Entonces, hasta eso tenemos que educar a la familia. Amén, hermanos. Cuando ustedes dicen, en esta casa todo se escochera, en esta casa nada funciona cuando se ocupa. Bueno, siga diciéndolo para que vea que todas las cosas se van a descomponer. Y el culpable es usted, pues no le eche la culpa al diablo. Ok, hermano, usted tiene autoridad y tiene poder en el nombre de Jesús. Y entonces Abraham nos enseñó todas estas cosas. Es un ejemplo para nosotros de fe. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Hablamos que la fe es obedecerle a Dios. Hemos hablado el papel que juega la paciencia y el aprender a esperar. No se debilite en su fe si las cosas no ocurren. Van a pasar. Es más, dice la palabra que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. En lugar de desanimarse, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué, hermanos? Una de las formas de poder callar al enemigo y al temor y a la duda y a la incredulidad es glorificando a Dios. Usted alabe a Dios. En un problema, alabe a Dios. Hermanos, está esperando que algo suceda, alabe a Dios. Dele gloria a Dios. Si no sabe qué hacer, dígame, alabe a Dios. Alabe a Dios y alabe a Dios. Amén. Pónganse de pie y levante sus manitas delante del Señor. Yo solamente quiero dejarles a ustedes, hermanos, que vamos a empezar a vivir épocas diferentes. Atrás está quedando el desierto, como lo dije, y estamos entrando, hermanos, a una nueva etapa, hermanos, que va a empezar a vivir este país en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un amén? Pero usted no puede seguir viviendo con la mentalidad del desierto, de que había limitaciones y escasez, hermanos, de las que pueden haber en un desierto, escasez de agua, etcétera. Pero usted puede hoy creerle a Dios o no, de que van a pasar cosas nuevas, pero tienen las que crucen el Jordán son los que empiezan a recibirlas. Amén, hermanos. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Esta palabra, Señor, hoy vino para enseñar a tu pueblo la importancia, Señor, de no pensar como toda la gente piensa, ni ser como los demás son, ni hablar como ellos. Nosotros somos gente especial, gente de la palabra, gente que confía en Dios. Y a como es Dios, dice la palabra, que llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí estaba en Romanos capítulo 4. Y que llama a los muertos como si estuvieran vivos. Hermanos, nosotros debemos de ser igual. Amén. Usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe. No se desespere porque piense que Dios no le va a contestar. Todo lo contrario, el milagro va a acontecer cuando la fe esté madura. Amén, hermanos. Padre, te bendecimos y te damos las gracias y bendecimos a tu pueblo. Ayúdanos. Yo sé, Señor, que se necesita fe para controlar muchas veces lo que sentimos, porque a mí mismo me pasa, Señor, que estoy viviendo algo y lo confieso, un dolor, y no es que sea malo, hermanos, pero también tenemos que aprender a contrarrestarlo. Amén, hermanos. No es que esté malo que nosotros sintamos dolor o que por lo que estemos pasando, hermanos, nos sintamos un padecimiento y lo expresemos, no, pero también podemos decir, yo confío en Dios. Amén, yo espero en Dios también, y también confesar la palabra de Dios para que actúe en mi vida, en el nombre de Jesús. Y sabe que va a actuar y va a hacer las cosas cuando Dios quiera, no es cuando yo quiera. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra para que sepamos cómo debemos de actuar y de ser. En el nombre de Jesús, amén.